Seguro que si piensas en la Edad Media, lo primero que te viene a la cabeza es un caballero heroico. Y lo segundo es, bueno, que todo el mundo olía a rayos, ¿verdad? Tenemos esa imagen de ciudades llenas de barro, gente que no ha visto una esponja en su vida y basura volando por las ventanas. Pero, ¿y si te dijera que nos han contado la historia a medias? Que esa imagen de suciedad total es más un invento de las películas que otra cosa. La realidad es mucho más fascinante. La gente de la Edad Media estaba obsesionada con el olor, pero no por vanidad, sino por algo mucho más serio. Imagina vivir en un mundo donde sentir un mal olor no solo te daba asco, sino que te hacía creer que ibas a morir en ese mismo instante. Hoy vamos a dar un paseo, sin mancharnos los zapatos, lo prometo, por las calles de una ciudad medieval para entender cómo luchaban por mantenerse limpios, quiénes eran los héroes que limpiaban la ciudad a medianoche y por qué tu olfato era tu mejor seguro de vida. Prepárate, porque hoy en Archivo Medieval vamos a descubrir a qué olía realmente el pasado. Hoy, nuestras ciudades huelen a nada, a café quemado o a humo de escape, pero en la Edad Media, la ciudad tenía un mapa invisible. Podías cruzar París con los ojos vendados y saber exactamente dónde estabas, solo usando la nariz. Si olías a incienso y cera de abeja, a felicidades, estabas cerca de la catedral y tu alma estaba un poco a salvo. Si de pronto te llegaba un olorcito a romero y lavanda, estabas en el barrio de los ricos, esa gente que tenía dinero para quemar flores. Pero si el aire se volvía denso, metálico y con un toque agrio, amigo, estabas entrando al corazón del sistema. Un sistema que intentaba desesperadamente no ahogarse en su propio desperdicio. Seguro crees que la gente tiraba sus desechos por la ventana gritando, ¡agua va! A ver, alguno habría, siempre hay un vecino desconsiderado. Pero en ciudades como Florencia o París, si te pillaban tirando basura a la calle, la multa era tan grande que te vaciaban los bolsillos antes de que pudieras decir, lo siento. La gente no era tonta, no querían vivir en la inmundicia. Usaban pozos ciegos, huecos profundos sellados con piedra. El problema no era la higiene, era el espacio. Imagina a miles de personas viviendo en calles de 3 metros de ancho. El olor se convertía en un enemigo que no podías encerrar. Era como intentar guardar un elefante en una caja de zapatos. Al final, algo va a salir por los bordes. Aquí es donde Hollywood se equivoca de nuevo. El peor olor no era el humano, era el industrial. ¿Te gusta el cuero de tu silla o de tus zapatos? Pues en el barrio de los curtidores, para ablandar la piel de vaca, usaban toneladas de orina y excrementos. Imagina ese cóctel bajo el sol de julio. Era un olor químico que se te pegaba a la ropa, a la piel, y se te quedaba en la garganta como un invitado que no se quiere ir. Y si no te bastaba con eso, tenías el barrio de los carniceros, con sangre fresca corriendo por los canales de las calles. Si el viento soplaba en la dirección equivocada, el mercado olía a muerte y químicos. Esa era la verdadera oscuridad medieval, una pestilencia que ninguna vela aromática podía ocultar. Pero no todo estaba perdido. Mientras la ciudad dormía, aparecía el ejército invisible, los Gong Farmers. Eran hombres con el trabajo más peligroso y odiado del mundo. Bajaban a los pozos ciegos a medianoche para vaciarlos a mano. No era peligroso por la suciedad, que también, sino por los gases. El metano podía asfixiarlos en segundos. Básicamente, eran astronautas de la porquería. Eran parias, vivían aislados, pero eran los únicos que evitaban que la ciudad colapsara. Y ojo, les pagaban fortunas. Porque cuando el trabajo consiste en nadar en lo que nadie quiere mirar, pides el sueldo de un CEO de Google. Eran los pulmones de la Edad Media. Para nosotros, un mal olor es una molestia. Para ellos, el olor era la muerte. Existía la teoría del miasma. Creían que las enfermedades, como la peste, no viajaban por bacterias, sino por el aire podrido. Si podías oler la podredumbre, podías morir. Ese era el terror real. Por eso ves a la gente rica llevando flores en la mano. Por eso quemaban resinas costosas en las iglesias. No era por vanidad, era pánico puro. Vivir en la Edad Media era vivir en un estado de alerta constante, olfateando el aire, buscando una señal de que la muerte estaba cerca. Solemos mirar atrás con superioridad y decir, ¡qué sucios eran! Pero la verdad es más incómoda.
Eran personas obsesionadas con la limpieza en un mundo que no tenía tuberías. Luchaban contra el olor con leyes, con ingeniería y con un coraje que hoy no entenderíamos. La historia no siempre se lee en los libros, a veces se huele. Hollywood nos dio el barro, pero aquí en Archivo Medieval te damos la lucha humana por la dignidad. Si quieres seguir explorando las verdades que el tiempo intentó enterrar, suscríbete. Los archivos aún guardan secretos y algunos todavía emiten calor. ¿Qué otro mito medieval quieres que desenterremos? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo archivo.